Maite amigos, te habla Alfie. Y te habla Mari, y hoy en este episodio te estaremos hablando de fútbol. Como ya podés ver, estamos vestidos con la camiseta de la albirroja o de la selección paraguaya, ¿verdad? Paraguay, Paraguay, Paraguay. Bueno, para empezar te vamos a contar que hicimos una lista que por cierto es bastante extensa por la cantidad de jugadores que marcaron historia en la selección paraguaya, ¿verdad? Y va a constar de tres partes, porque vamos a tener una lista de los mejores jugadores paraguayos que marcaron historia, ¿verdad? Vaya la redundancia. Después tendremos una parte donde donde armamos, mejor dicho, un equipo con los 11 jugadores titulares y sus respectivos suplentes. Como les decíamos, es una lista larga. Hicimos de todo, o sea, buscamos muchísima información para lograr tener todos los datos verídicos de cada uno, porque es muy fácil copiar nomás de lo que ya había o cosas así, pero nosotros estuvimos rebuscándonos en varias fuentes para conseguir todo, ¿verdad? Y para que la información sea exacta. Sí, y especialmente porque para nosotros, ahora recordad amigos, que esta es nuestra opinión acerca de los mejores jugadores paraguayos que existía. Y había tantos nombres que jugaron para la albirroja y sinceramente hicimos lo que pudimos para no olvidarnos de los que, en nuestra opinión, fue los mejores que representaron la albirroja. Y esperamos que a ustedes nos gusta nuestro resultado acerca de los jugadores que nosotros elegimos para la selección, para representar los 11 titulares, la banca y también esos jugadores mencionados que no llegaron al final para nuestros titulares o banca, pero nunca vamos a olvidar lo que representaron en Paraguay y para su club respectivo. Exactamente, así que esperamos también, si les gusta este video, que se suscriban y que nos sigan, que les den like, que compartan y así llegar a todos, ¿verdad? Y también queremos que ustedes vayan aportando abajo en los comentarios si tienen algunos jugadores que nosotros no mencionamos, pero como les dijimos, tratamos de meterle a todo lo que marcaron historia y de no olvidarnos de ninguno para que nadie se enoje, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces les dejamos con este episodio. Esperemos que les guste y no se olviden suscribirse. Y así iniciamos la lista de los jugadores más mbareté que marcaron historia dentro del fútbol paraguayo. Y mbareté significa en guaraní los más fuertes o los más aguerridos. Iniciamos así con Luis Alberto Monzón, más conocido como Beto o el Chico 10. Es recordado como un talentoso volante de creación, portando el dorsal número 10. Él participó en 2 ediciones de la Copa América y también cabe destacar que jugó para el Club Olimpia de Paraguay, conquistando múltiples títulos nacionales e internacionales. Raimundo Aguilera, más conocido como el Arquero de América, pasó varios años de su vida jugando para el club guaraní, ganando varios campeonatos nacionales. Se lo reconoce por tener un récord de más de 1000 minutos sin recibir un gol durante 2 temporadas durante su carrera. Gerardo Rivas, más conocido como Babacho. Con tan solo 16 años, Babacho se constituyó como la figura de la selección guaraní. Una anécdota que recuerdan es que al convertir un gol contra Uruguay, desató una invasión al terreno de juego. Lo llevaron sobre sus hombros. Jugó la Copa América en los años 1921 a 1925. Delfín Benítez Cáceres. La mayoría de su carrera estaba con Boca Juniors, a donde estuvo de 1932 a 1939, apareciendo 162 veces con la azul y oro y convirtiendo 107 goles. En 1929 participó con la albirroja en la Copa América y en 1930 estuvo otra vez con la albirroja en la primera edición del Copa Mundial. Manuel Fleitas Solich, más conocido como el Brujo. Como jugador, el Brujo ganó títulos con Nacional de Paraguay y Boca Juniors. Y como técnico ganó la Copa América con Paraguay en 1953, trayendo el primer título a Paraguay. Heriberto Herrera. Bajo el comando del Brujo Solich,
jugó con la albirroja en 1953 ganando la Copa América. Herrera también jugó con Nacional de Paraguay y Atlético Madrid. Como técnico ganó la Copa Italia y un Scudetto con Juventus. Carlos Diarte, más conocido como el Lobo Diarte, comenzó su carrera en el Club Olimpia. Luego fue al Real Zaragoza, donde estuvo con Saturnino Arrúa y eran conocidos como los Araguayos. El Lobo Diarte ha sido internacional con la selección del fútbol de Paraguay en 45 ocasiones. Lastimosamente, falleció de cáncer el 29 de junio del 2011. Ever Hugo Almeida, nacionalizado paraguayo, tuvo una exitosa carrera con el Club Olimpia. Almeida ganó 2 Copas Libertadores y la Intercontinental. Fue arquero de la albirroja durante 1973 a 1986, convocado en más de 40 partidos. Hoy en día se desempeña como entrenador. Y ahora, amigos, tenemos otro jugador nacionalizado paraguayo, y él es Lucas Barrios, más conocido como La Pantera. Nacido en San Fernando, Argentina, Barrios, nacionalizado paraguayo por lado de su madre, ganó la Bundesliga con Borussia Dortmund 2 veces. Y La Pantera ganó la Copa Libertadores con Gremio en 2017. Barrios salió futbolista paraguayo del año en 2010 y en 34 apariciones para la albirroja convirtió 10 goles. Ramón Ángel Hicks comenzó su carrera en 1980 jugando para Libertad. Hicks jugó para la selección en la Copa Mundial de 1986 y la Copa América de 1987. Anotó 6 goles en 37 apariciones. Llegamos al más complicado de elegir, y este es Carlos Quise, que cumplió también un papel muy importante en la albirroja y también en el Club Olimpia, ganando la Copa Libertadores y la Intercontinental. Campeón con la albirroja en la Copa América de 1979 y como entrenador dirigió la Copa América de 1991. Actualmente es periodista deportivo. Manuel Gavilán, uno de los mejores de la historia en esos puestos, fue integrante de la selección paraguaya de fútbol en la Copa Mundial de 1950. Gavilán fue subcampeón de la Copa América de 1947 y 1949, también campeón en el año 1953. Gavilán participó en las eliminatorias para el Mundial de Suiza de 1954 y un dato curioso es que él es el abuelo de Celso Chito Ayala. Eugenio Morel inicia su carrera en el Racing Club de Argentina para luego volver a Paraguay y jugar en Libertad y en Cerro Porteño. Con la selección nacional de fútbol, en la Copa América fue goleador del torneo con 4 anotaciones. El inolvidable gol de chilena convertido contra Brasil por Eugenio fue uno de los goles más importantes de su carrera, campeón de la Copa América de 1979. Hugo Talavera ganó 3 campeonatos con Cerro Porteño. Con Olimpia ganó varios títulos nacionales e internacionales. Talavera, con la selección paraguaya de fútbol, ganó el torneo de la Copa América de 1979. Adriano Samaniego, más conocido como Samaniego. En 257 apariciones para Olimpia convirtió 117 goles y ganó el trébol en 1990 y fue goleador del torneo de los Libertadores, metiendo 7 goles. Para la albirroja, en 26 apariciones, metió 7 goles. Miguel Ángel Benítez, más conocido como Peque Benítez. Jugó 10 años en España. Peque era más conocido por su velocidad y apareció para la albirroja 30 veces convirtiendo 11 goles. Ganó la Copa Libertadores y Recopa Suramericana con Olimpia. Justo Villar, o más conocido como Don Justo, tuvo sus pasos por Libertad ganando 2 campeonatos nacionales. Fue a Newell's Old Boys donde también obtuvo un campeonato. Ganó el premio Futbolista Paraguayo del año 2004. Fue elegido 10º mejor portero del mundo del 2008. Volvió a Paraguay y jugó en Nacional donde ganó el torneo de Apertura. En el 2013 fue a Colo-Colo y ganó el torneo Clausura y también el torneo de Apertura, la Copa de Chile en el 2016. En el Mundial Sudáfrica 2010 fue capitán de la selección, participó en la Copa América 2011, 2015, 2016 y el último en el 2018.
Carlos Bonet, conocido como La Máquina, jugó en Libertad ganando 3 títulos nacionales y llegó a semifinales de la Copa Libertadores en el año 2006. En el 2008 obtuvo 2 subcampeonatos de primera división con el Club Cruz Azul de México. Con la selección paraguaya de fútbol, Carlos Bonet jugó las eliminatorias de los mundiales Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, también Sudáfrica 2010. Participó en la Copa América de Venezuela de 2007 y también la Copa América del 2011. Darío Verón jugó la mayoría de su carrera con Pumas de México, apareciendo 451 veces y convirtiendo 22 goles. Jugó con la albirroja para 3 Copa Américas y un Mundial, ganando varios títulos con Pumas y Olimpia antes de retirarse en 2019. Y ahora vamos por el más churro o guapo o el más sexy de la selección paraguaya, que muchas lo consideran así. Estamos hablando de Nelson Aedo Valdés, más conocido como El León. Tuvo sus pasos por Werder Bremen, donde ganó la Bundesliga y la DFB Pokal. También estuvo por Borussia Dortmund y también el Seattle Sounders, ganando el título de la Copa MLS en el 2016. Participó en varias ocasiones de la Copa América y también las Copas Mundiales, apareciendo 77 veces para la selección, marcando 13 goles. Julio César Cáceres, una defensa central mortal que liquidaba a todos sus oponentes. Jugó para la albirroja en 3 diferentes ediciones de la Copa Mundial, en 2002, 2006 y 2010. Logró ganar la Copa Libertadores y Recopa Suramericana con Olimpia. Y continuando con la lista de jugadores modernos, amigos, tenemos a Salvador Cabañas, más conocido como El Chava. El Chava se recuerda más jugando para el Club América, a donde en 115 apariciones para Club América convirtió 96 goles. El Chava salió como futbolista del Suramérica en el año 2007 y futbolista paraguayo en 3 diferentes ocasiones. Su carrera lamentablemente fue cortado en 2010 por un atentado. Y después de eso, el Chava luego no pudo recuperar su capacidad futbolística. Otro jugador que nos costó decidir fue el legendario Roberto Cabañas, más conocido como La Pantera. Jugó en el New York Cosmos, luego en América de Cali, con quien salió 3 veces subcampeón de la Copa Libertadores. Con la selección paraguaya de fútbol ganó la Copa América de 1979. Participó en la Copa Mundial de México de 1986. En 28 apariciones con la selección, Pantera marcó 11 goles. Ahora, amigos, vamos a hablar sobre un jugador que está más reconocido jugando para su club de que la albirroja, y él es Juan Manuel Bataglia, un héroe para América de Cali en Colombia. Él jugó para los Diablos Rojos 353 veces y convirtió 93 goles. Salió subcampeón con América de Cali en 3 ocasiones de seguido en los Libertadores. Y Bataglia, con los Diablos Rojos, ganó 6 títulos nacionales. Vicente Bobadilla ganó 2 campeonatos nacionales en el Club Guaraní en el año 1960. Bobadilla debutó con la selección paraguaya en el año 1960, en la Copa del Atlántico de 1956 a 1976, que hoy ya no existe. Apareció 45 veces para la selección. Jugó en la Copa América de 1953 y 1967. Quiero contarles que Bobadilla fue mi tío lejano. Lastimosamente yo ya no lo llegué a conocer, pero fue mi abuelo el que me comentó de sus hazañas o de sus varias anécdotas que él había tenido en el Club Guaraní y en la selección paraguaya. La verdad que no me daba cuenta de la importancia de su carrera, hasta que me tocó buscar sus datos y me di cuenta de los grandes logros que él obtuvo durante su carrera en el fútbol. La verdad estoy muy orgullosa de poder decir que él fue un tío mío. Ahora, amigos, vamos a hablar de un legendario, no solo en el fútbol, pero la historia del Paraguay por su participación en la Guerra del Chaco. Y él es Aurelio González, más conocido como el Gran Capitán.
Muchos consideran a González segundo solo a Hercinio Erico. El gran capitán fue goleador de la Copa América de 1929 con 5 goles para la albirroja. González ganó 7 títulos como jugador con Olimpia y como técnico fue con la albirroja del Mundial de 1958. El gran capitán con Olimpia fue subcampeón de los Libertadores de 1960 y ganó el pentacampeonato de 1956 a 1960. Y gente, como siempre, Mari se olvida de algo. Y esta vez del jugador Pipino. Él fue un gran jugador. ¿Te olvidaste, Mari? Lástima. ¿O querés presentar ahora? Bueno, presentá. Y por último, pero no menos importante, gracias Alfie por hacerme recordar, Nelson Cuevas, más conocido como Pipino o Cuevitas. Jugó para River Plate, donde obtuvo 4 títulos. También jugó en el Pachuca, donde ganó el torneo Clausura 2006. Pipino, con la selección nacional paraguaya, fue el máximo goleador en mundiales. También formó parte de la selección paraguaya que participó en la Copa América de 1999 y 2007. Maite y amigos, ese fue el primer episodio donde te hablamos un poquitito de los jugadores más importantes que marcaron historia en la selección nacional paraguaya. Te contamos un poco de su historia o una breve reseña acerca de ellos y te contamos que nosotros también aprendimos o conocimos nuevas cosas que no sabíamos. Y te adelantamos ya que para el segundo episodio vamos a estar hablando de los suplentes, ¿verdad? Que también son importantes. Sí, son jugadores que representaron la albirroja en mundiales, Copa Américas y también probablemente ganaron copas internacionales o copas locales con su propio club. Estos son jugadores que para nosotros impactaron mucho al fútbol y cómo cambiaron y transformaron el juego de antes hasta ahora. Sinceramente, amigos, estamos muy agradecidos para tu apoyo en este proyecto y también queremos ver más apoyo de tus amistades también. Entonces no te olvides a compartir este video con tus amistades y suscriban a este canal, porque para nosotros estamos muy agradecidos acerca de todo el apoyo que nos dan y toda la fuerza que nos dan para continuar en este proyecto. Entonces estén pendientes para el próximo episodio de esta trilogía y nos vemos en el próximo episodio, amigos.